Hola, pues bienvenidos de nuevo a un screencast en el que vamos a hablar de InvoiceMe, que bueno, si no habéis visto el primer vídeo donde explicaba un poquito más cómo funcionaba la aplicación, pues bueno, básicamente es una aplicación para recibir facturas que se registran directamente en Cuentica. Y en este vídeo vamos a explicar un poquito cómo está montado, ¿no? Vamos a ver un poquito las tripas. En el anterior vimos, pues eso, el aspecto y a nivel de user interface cómo estaba y bueno, eh, es humilde pero bueno, tiene cositas interesantes, ¿no? Y por eso el hecho de compartir estos vídeos. Bueno, eso, lo que había dicho, ¿no? Pues utilizamos Cuentica por debajo, pues podéis ver su documentación y demás, pero bueno, y aquí sí que veremos un poquito cómo está la integración. Lo voy a cerrar ya para que no nos moleste por aquí. Ahora la aplicación la tengo corriendo en local, ¿no? Pues es una aplicacióncita levantada con Rackup, que es un Sinatra por debajo, pero bueno, ahora veremos un poquito eh, los detalles. Todo lo que explico aquí, pues lo podéis ver en el código que está en GitHub, descargarlo, mirarlo, cacharrearlo, pues lo que queráis, ¿no? Podéis hacer un fork, lo que os apetezca hacer con ello, ¿no? Está para uso libre totalmente. Y bueno, sin más, tenemos también Sinatra, pues hace poquito, que ya lo dejé montado, pero perdón, en Travis, pues un poquito enganchado, ¿no? Lanzando los tests y demás, y bueno, tengo aquí la build history, bueno, sin más, como curiosidad, con mis problemas porque no consigo que me corra los tests en end, pero bueno, vamos a verlo un poquito ahora. Y vamos a ver, pues esto es InvoiceMe, ¿no? Un proyectito que ya si habéis visto, lo llegasteis a ver un poquito en GitHub, pues está hecho en Ruby. Vamos a entrar, yo lo típico que cuando entro, pues me entro al Genfile para ver un poquito qué es lo que tiene. Como podemos ver, tiene muy pocas dependencias. Tiene Sinatra, como decíamos, y una gema, Drive Validation, para tema de validaciones de cuando vienen los datos de fuera y demás. Luego, bueno, poco a poco nos iremos metiendo, pero casi una de las cositas interesantes para alguna gente puede ser esto, ¿no? La parte del testing. Usamos RSpec para temas de testing unitarios, VCR, bueno, para hacer, bueno, es una gema para grabar respuestas de servicios externos para que sean fake, ¿no? Y tengamos desacoplado ciertas llamadas HTTP, en este caso por las llamadas a Cuentica y Webhook que se usa por debajo, ¿no? Con VCR, Racktest para los test de Sinatra, Cucumber, que bueno, ya los veremos un poquito los test, ¿no? Estilo especificación como ejemplos, cosas así, ¿no? Que luego se transforman en test. Luego Capybara también por debajo para hacer los test de end-to-end y Selenium WebDriver que tiramos de core. Y luego, bueno, también controlamos la cobertura de código, que bueno, sin más, es una métrica más. Y bueno, Rake, por supuesto, para tirarnos todas las tareas. Y bueno, pues vamos a meternos un poquito a ello. ¿Por dónde podemos seguir? Pues bueno, vamos a ver un poquito pues, la configuración. Digamos, pues muy fácil, ¿no? Lanzamos la aplicación Sinatra, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y vale, más cositas, file. Yo eso, cuando entro en un proyecto voy mirando aquí. Bueno, veo que puedo lanzar los test de Cucumber, mira, como core y end-to-end. Vaya, curioso, ¿no? Bueno, ya lo veremos si tenemos un poquito de tiempo el por qué esta diferencia. Y pues los test de RSpec, que yo pronuncio muy mal. Y bueno, simplemente por defecto, pues que tira los spec y los test de core de Feature, ¿no? De Cucumber. Pero bueno, seguramente en otro momento entraremos con un poquito más detalle. Pero ya si queréis curiosear, por aquí hay una pista. Y luego, bueno, pues lo que tenemos es la propia aplicación, ¿no? Decíamos el config.ru, que lo que trae es la aplicación. Voy a hacer esto para no molestar. ¿Y qué es esto, no? Pues digo, bueno, traemos Sinatra, traemos Living Voice Me. Esto ya parece más nuestro, ¿no? De lo que estamos hablando. Y un poquito, pues bueno, aquí tenemos, bueno, aparte tenemos nuestros test por ahí, tenemos que tener por aquí los HTTP, que son los test para
para estas peticiones, los de autenticación y los relacionados con facturas, que lo que hacen es testearnos, ¿no? O sea, una cosita que solemos hacer nosotros es entrar mucho por los tests, ¿no? Antes que ver el código de producción, pues bueno, ver un poquito qué hace la aplicación a través de los tests. Voy a empezar por esta parte, igual entraría normalmente por el de Cucumber, pero bueno, ya que me he puesto por aquí a enseñar la parte un poco más framework céntrico, pues nos ponemos con eso, ¿no? Y bueno, en estos test, pues de cosas sencillas, de que simplemente que nos devuelva el login, ¿no? Pues tenerlo testeado, pues si nos cargamos la ruta, pues saberlo. Y bueno, aquí la autenticación, donde como comentaba aquí, esta gema de Ruby que tiene para ciertas cosas mola, tampoco hay que rayarse y usarlo para todo, porque igual generas un problema a la larga. Pero bueno, tienes aquí el usar el cassette, Fina Provider, ¿no? Y los cassettes los tenemos por aquí, ¿no? Y va por el nombre que utilicemos, nos lo grabará la primera petición y si lo volvemos a ejecutar los tests, nos lo generará, ¿no? Hará una petición real. Por eso es interesante el comprobar las respuestas y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, que más o menos nos sirva la respuesta que estamos utilizando. Y eso aquí lo vamos haciendo, ¿no? Pues entonces utilizamos el Fina Provider, que bueno, hace sus peticiones y todo el rollo. Y bueno, pues aquí lo que comprobamos es la autenticación, que redirija donde toca, que añadir el usuario actual a la sesión, pues digo, luego pues el fallo de autenticación, pues bueno, un poquito como falla, ¿no? Pues cosas muy de HTTP, ¿no? A nivel de dominio, ¿no? Aquí no estamos hablando mucho del dominio de la aplicación, sino de cómo responde el framework, ¿no? Por aquí es lo que pretenden estos tests, sobre todo estos de autenticación, pero nos preocupa menos, ¿no? El que no sea idiomático. En este caso estamos entrando en eso, en la capa de HTTP pura y dura. Y bueno, ya sí que mezclamos algunas cositas aquí, porque sí que estamos ya registrando facturas. Pero bueno, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Pues añadir, usando un cassette, pues buscar los gastos, que da la primera petición, pues eso, el añadir el formulario, simplemente probamos que da un OK la petición HTTP. Y aquí, pues bueno, pruebas un poco, no estamos testeando el dominio, sino estamos testeando más, bueno, que más o menos esto funciona como esperamos y utilizando la petición grabada en nuestros cassettes. Esto quiere decir que, bueno, si la cagáramos usando estos cassettes, pues que no estaría funcionando correctamente o nos podrían dar falsos positivos o haría un poco lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, que son test que son interesantes tener y que en este caso lo estamos haciendo muy, o sea, muy a lo grueso, ¿no? No estamos intentando liar fino, que la aplicación funcione como tenga que funcionar exactamente, sino que la capa HTTP funcione como debiera, ¿no? Y vale, y un poquito es esta parte, estamos en la parte más tipo de framework. Y aquí ya vemos un poquito más el código, ¿no? Pues si conocéis Sinatra, o aunque no lo conozcáis, o sea, no tiene mucho misterio. Aquí tenemos un helper, pues para saber si está autenticado para que redirija al login. Aquí tenemos un poco inicializado, ¿no? Pues luego entraremos en detalle más en esta parte, pero digamos lo que sería nuestra lógica de nuestra aplicación, que luego entramos un poquito más en detalle porque es una cosa, yo creo, bastante interesante. Y bueno, y aquí vemos pues eso, simplemente pues tenemos una petición get que pues nos trae, pues eso, nos pilla el template que está por aquí, la vista, tal, pues de login, bla, bla, bla. Muy interesante, ¿verdad? No, es mentira. Y bueno, y aquí la petición post, pues lo que intenta aquí es autenticar al usuario, pasándole a un usuario un password. Y si el usuario se devuelve, pues vale, es que está guay, ¿no? Y lo metemos en la sesión, redirigimos y si no, pues devolvemos un 422, ¿no? De petición incorrecta y devolvemos que eso, que la petición es inválida, ¿no? Sentamos ahí también un poquito los estados de error que sean un poco guays, ¿no? Que estén bien. Eso, luego pues el logout, sin más. El get, que eso comprobamos en todos que esté autenticado, ¿no? Usamos ese helper y si no, que nos redirija. Pillamos el proveedor usando el current user y aquí, bueno, otra cosita, ¿ves? Esto ya sí que es más de negocio, que es dame las facturas por proveedor, ¿no? Pasándole el provider ID.
Y eso, y si nos devuelve facturas, pues se lo pasa a la vista, que también está por aquí, ¿no? En esta zona de por aquí. Si es nuevo, pues bueno, simplemente renderizar y se hace el post al new, pues lo que hace es también comprobar quién es el proveedor, si se ha subido fichero, pues se genera o lo que es el fichero adjunto de la factura. Y aquí, bueno, se procesa, pues si hay diferentes líneas, tal, pues bueno, un poquito procesando la petición, preparando pues eso, el tipo que son y estas cositas, ¿no? Y bueno, y aquí lo que, como puede haber algún tipo de error de variación que viene del core, ¿no? Pues que no sea correcta la factura por alguna razón que ya podemos ir viendo luego, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues damos algún error con eso, el error de 422 HTTP y devolviendo los mensajes de error que nos dé el core, ¿no? Y vale, cuando hablamos de core, ¿de qué estamos hablando, no? Pues todo, pues igual la chicha está aquí, ¿no? Tenemos una factoría, tenemos algo que llamamos aquí acciones, mira, aquí se quedó sin connection y aquí no. Pero bueno, básicamente lo que hace es dejamos a la factoría la responsabilidad de la construcción de nuestros artefactos que son las acciones, ¿no? Y vale, vamos a hacer un poquito cositas por aquí y nos vamos a donde nos vamos. Una cosita que tendremos que haber visto, ah, no, perdón, porque esto lo pilla por otro lado. Y aquí, ¿no? Requiere Leave Invoice Me, pues vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Y aquí vemos que simplemente, pues eso, se requieren una serie de ficheros que, bueno, igual nos parecen interesantes. Pues un factory, que hemos hablado de factory antes, de unas acciones, algo que son repository, un invoice, otro repository de provider, un provider, errores y parece que tenemos aquí un par de ficheros con temas de infraestructura. Vale, y esto es un poquito, bueno, nosotros lo que seguimos mucho son aplicaciones que un poco lo que llaman en Clean Architecture, bueno, un poquito esa aproximación, ¿no? De rollo arquitectura hexagonal y esas movidas, ¿no? Que suenan como guayonas. No, y en general molan, ¿eh? ¿Para qué vamos a mentir? Que aparte del hype que pueda haber, cuando necesitas cambiabilidad de una aplicación, te aporta mogollón. O sea, es un poco bueno, es una receta muy a grosso modo, ¿no? No sé, bueno, vas viendo implementaciones diferentes, yo he estado viendo cómo gente lo va haciendo un poquito diferente, incluso esta aproximación es un poquito forzada en ciertas cosas porque precisamente al no tener persistencia en infraestructura propia, queriendo utilizar toda infraestructura externa, utilizando el API de Quentica, hay ciertas decisiones que están dadas desde el inicio, ¿no? Pero bueno, simplemente porque veáis que esta es una aproximación que puede ser más o menos válida dependiendo vuestro contexto. Y bien, pues vamos a empezar un poco de abajo arriba, ¿no? Porque al final un poco la factoría es lo que nos monta todo, ¿no? Todas nuestras instancias que vamos a utilizar, como veíamos aquí. El pues, mi factory, ¿no? Que es instancia y esto ya nos monta el cotarro. Y bien, y aquí vemos ciertas cosas, ¿no? La factoría, pues con cliente HTTP, un cliente de Quentica, que nos sirve un poco, podemos ver luego con más detalle cómo está implementada la integración con Quentica, que aquí hay una petición HTTP que está cogiendo aquí el token que le damos al arrancar o al lanzar los test, ¿no? Pues como aquí tenemos aquí el auth token. Y bueno, y aquí un par de repositorios, pues uno para facturas y otro para proveedores, un validador de facturas, un poco lo que veíamos antes, ¿no? De que aquí se validará algo, pues, si es válido o no es válido, pues eso, tenemos aquí un validator. Y cositas un poco interesantes, ¿no? Que en esta aplicación hace pocas cosas, pero bueno. Ahora mismo, ¿qué es lo que hace? Autenticar un usuario, añadir una factura y darte las facturas por proveedor, ¿no? Y cada uno es un método, ¿no? Esto es un poco las ideas, sobre todo que, bueno, se ha oído bastante a Sandro Mancuso hablar sobre ello, ¿no? De IDD, ¿no? Pues
Interaction Driven Design, si no me equivoco, creo que significaba las siglas. Y básicamente es que tu aplicación empiezas desde fuera, ¿no? Desde qué es lo que hace tu aplicación, sin engancharnos al framework, sin, vamos, nada, ¿no? Pues para esto es lo nuestro, ¿no? Esto tiene código Ruby, sin depender de Sinatra para nada y demás, ¿no? Incluso, bueno, el validador está aquí un poco envuelto, que sí que tiene dependencias con librerías, los repositorios en un lenguaje tipado serían interfaces, o sea, implementarían interfaces y en las acciones utilizaríamos las interfaces y no las implementaciones, pero como podéis ver, aquí se las inyectamos igual, ¿no? Utilizamos un poquito el mecanismo de duck typing, que es eso, pues que cumpla el contrato y ya está. Entonces, por eso también es importante luego aquí tener algunos tipos de test de integración, ¿no? Que te aseguren que cuando tienes enganchadas las piezas funcionan correctamente, ¿no? Más allá de a nivel unitario. Visto que me estoy alargando, seguramente partiré este screencast en otro más, donde hablaré un poquito más de la parte de testing, pero bueno, y entrar un poco más en detalle en ciertas implementaciones de ciertas piezas, pero bueno, yo creo lo interesante, ¿no? Yo cuando os decíamos, vamos mirando un poquito de fuera adentro, ¿no? Pues las acciones posiblemente sea lo más interesante que ver. En este caso eso es una aplicación muy pequeñita, con 3 acciones y más adelante implementaremos el descargar la factura en PDF, ¿no? Pero eso, seguramente lo grabaremos y lo iremos haciendo, eh, pues eso, lo grabaremos mientras lo vaya a implementar. En este caso, como hay muy poquitas, las tenemos todas en un mismo fichero, ¿no? Pues que veíamos aquí, en el inbox.me, pues las acciones por aquí, ¿no? Y vamos ya subiendo. Y que tenemos pues clases muy sencillitas que hacen muy poca cosa. Que lo que hacen es básicamente eso, recibir parámetros y ya trabajar con el repository. En este caso, bueno, estos dos, pues, la autenticación hace una pequeña comprobación, ¿no? De que sea correcto y tal, o sea, tiene la lógica de aplicación aquí metida. Pero está pues simplemente como quien dice pintar datos, pues lo recoge del repository, que al final esto por dentro está, bueno, ambos dos utilizan Cuentica por debajo como como detalle de implementación. Se añade una factura, ¿no? Y aquí, pues al inicializar, como ya podríamos adelantar en la factoría, se inyecta el repositorio del validator y bueno, se hace la validación y si todo va bien, pues bueno, pues se pilla aquí el proveedor al que se va a registrar, se crea los argumentos aquí del invoice, de la factura y pum, se guarda. Y ya está, bueno, y aquí la validación, ¿cómo está implementado? Pues está utilizando el Dry Validation, que es lo que decidí utilizar en este caso. Y bueno, es un poco de detalle de implementación, cómo funciona, que a ver, que está bastante guay, ¿no? Que es para validar, que están rellenadas las cosas, ¿no? Pues que está el document number rellenado, la fecha, y luego para cada línea comprueba que sea un número, un entero, no sé qué, tal, pues una cadena, todas estas cosas, ¿no? Y que estén rellenados, ¿no? Porque es obligatorio. Esto lo podría estar haciendo, bueno, y esto simplemente pues a la hora de cuando valida, ¿no? Cuando hace aquí el validate, pues si no, lanza una excepción, un error, pues eso, con los errores. Y eso, ¿esto lo podría estar haciendo la capa de HTTP? Sí, pero un poco lo bueno que esto yo lo considero que es lógica de mi dominio, ¿no? La validación del invoice. También lo podría tener fuera, pero bueno, me parecía un poco currar 2 veces. Y el tema, bueno, es que así pues lo tengo como separado totalmente del framework, ¿vale? Sí que utilizo una librería, pero es un detalle muy de implementación interno, ¿no? Interno, que podría buscarme si en un momento dado si quisiera cambiar la librería, pues cambio la implementación de aquí y bueno, al final con que cumpliera el validate y que me lanzara este error en caso de que no fuera correcta, me valdría, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la acoplo aquí. Seguramente también lo que decía, ¿no? Como son pocas acciones, lo he dejado todo un poco junto en el mismo fichero por tenerlo cerquita, porque para qué meterle más complejidad innecesaria, ¿no? Y nada, eso. Y básicamente esto también
al no hacer un new y demás, pues bueno, eso también me permite la cambiabilidad del validador si un día lo cambiara, ¿no? Más allá de que simplemente tuviera que cambiar esto las tripas, pero bueno, este seguramente sería un caso donde podríamos quitarnos la inyección de dependencias, incluso hacer una inyección de dependencias, ya, pues eso, pues ya si no llega el parámetro, pues que me utiliza esta, pero bueno, yo por norma general prefiero hacer la inyección de dependencias explícita que no implícita con este tipo de inicializadores, pero hay casos donde sí que es interesante y vamos, y sí que lo he utilizado sobre todo en Modesto y eh, iniciando los desarrollos, aunque luego normalmente tiendo a quitarlos. Pero vamos, para mí no hay norma en estas cosas. Luego, bueno, más cositas. Si siguiéramos viendo la factoría que habíamos visto, las acciones las hemos visto, pues el invoice repository. Entonces, lo que tengo aquí es, eh, en caso de un lenguaje tipado, seguramente aquí tendría una interfaz. Pero como en el caso de Ruby no hay interfaces, pues bueno, tengo la implementación cerquita de donde se utiliza, ¿no? Lo podría tener esto, sino también en infraestructura, es una cosa que siempre es discutible, sobre todo en lenguajes con tipado dinámico, bueno, eso ya va mucho a gustos. Y como podéis ver, se inyecta aquí el Quantica Client y lo que hacemos aquí pues es utilizar Quantica Client para hacer cosas como registrar gasto. ¿Veis un poco la diferencia de que aquí estamos hablando de facturas y aquí de gastos? Porque para Quantica es gasto y para su dominio es un gasto. Para mí es una factura, o sea, para mí no, bueno, perdón, para la persona que entra y utiliza la aplicación en su lenguaje de dominio está registrando una factura. Para Quantica está registrando un gasto. Y aquí un poco la diferencia, ¿no? Cuando estoy hablando a nivel del cliente de Quantica, registro gastos. Y aquí hago la transformación, ¿no? En este caso lo decido hacer en el repository, podría dejarlo todavía más tonto. Realmente últimamente intento dejar los repositorios muy tontos y este es bastante listo, hace mapeos y demás que bueno, que seguramente un día de estos lo refactorizaremos, pero bueno, tiempo al tiempo, porque ya queremos hacer muchas cositas. Y la verdad que este repositorio hace muchas cosas que no molan. No molan, podríamos buscar un mapper, inyectárselo, tal. Bueno, ya iremos viendo cómo podemos resolver estos temas, refactorizando un poquito el código de la aplicación. Y bueno, que me lío contando cosas, que sobre todo lo que quería enseñar aquí era la diferencia de los conceptos de dominio a un nivel, el nivel de Quantica Client de integración, que hablo del lenguaje del API, ¿no? Y cuando hablo de mi dominio, hablo de mi dominio, eso, de invoices, de facturas, de eso. Y en este caso, bueno, se pone porque un repositorio simplemente, pum, la guarda y lo que sea. Y aquí, bueno, eh, eh, si hay algún error lo tiramos para arriba por temas de integración que puede pasar y es más pasa porque a mí me han pasado algún problemita de integración y bueno, tenemos que enterarnos. Y luego pues también aquí pues buscar por proveedor. Últimamente también estoy intentando quitar este tipo de finders que me molan un poco por el concepto de repositorio y no termina de cuadrar, pero bueno, también seguramente lo dejamos para alguna actividad de refactor que miramos de grabar o lo que sea y aquí un poquito lo mismo. Aquí lo que busca son invoice por provider, pero aquí lo que estamos es dame gastos por proveedor. Aquí le decimos, pues, bueno, de forma descendente. Podríamos pasarle algún parámetro extra para que lo hiciera y hiciera este mapeo, esta traducción. Aquí eso le serializa, tal. Aquí le serializa. Pues movidas un poquito de estas, ¿no? Aquí serializa. Ante esto lo podríamos sacar, este tipo de cosas, a algún tipo de colaborador. O sea, canta eso que lo tenemos aquí en métodos privados, pero nos canta un poquito a eso. Y bueno, y en invoice, pues eso lo que hace es un poco componer. Tenemos aquí, pues eso, una entidad como invoice y bueno, lo que podríamos decir como son value objects, como eso, el attachment y la línea, ¿no? Pues bueno, que tienen algo de lógica, ¿no? Pues el amount, tal, pues bueno, también tu h para como helper un poco para algunas cositas. Y aquí algunas cosas que también nos cantan a cosas hardcodeadas. Hemos intentado quitar el magic number para que no aparezca por ahí.
pero esto solo lo podríamos dar un poquito desde fuera, ¿no? Por ahora aquí, como solo estamos utilizando servicios profesionales como tipo de gasto, pues bueno, lo estamos haciendo que la línea sea así, ¿no? Siempre con el mismo código. Esto también canta que seguramente tendría que estar un poquito más arriba, ¿no? No estar tan escondido aquí, pero bueno, son temas un poco por comodidad para salir a la producción y está en el to-do como otro refactor. Como veis aquí es un poco tirar de trade-offs, de qué es lo que, con lo que puedes vivir, con lo que no, que te molesta, que no, pues bueno, cosas de estas, ¿no? Y bueno, aquí simplemente pues calcula el amount, porque lo necesita en algún momento a nivel de línea, ¿no? Pues que hace el calculito, pues con el impuesto, con la retención, tal, pues hacer el cálculo del amount de línea. Y aquí, pues bueno, cada uno su responsabilidad, ¿no? Pues la línea pues, a su rollo y aquí la factura, pues hace el cálculo simplemente, pues eso, el sumar. Sí, sí, también sé que lo podría hacer más funcional este tipo de cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que tengo que ir mejorando. Y bueno, y eso es un poquito la parte del invoice. Luego, pues nos vamos ya a la parte de provider, ¿no? Que era un poquito lo siguiente que teníamos, ¿no? Pues el repository y el provider. Vale, cierro esto y el provider. Bueno, pues el provider es bastante más tonto, ¿no? Pues un ID, un CIF, que es el DNI y tal, DNI o NIF, y un password, que como habíamos dicho en el primer vídeo es un comentario sobre el cliente en Quentica. Y aquí la implementación del repositorio, pues lo mismo. Se inyecta el Quentica Client y lo que hace es aquí buscar, pero un momentito que yo creo que igual el detalle de por qué se utiliza está aquí, pues eso, buscamos aquí pues el proveedor por username, que en realidad estamos utilizando el CIF, pero bueno, para la acción le da un poquito igual si luego esto funciona. Y lo que hace, pues bueno, no tienes una cosa así en Quentica, ¿no? No tienes búscame un proveedor por el NIF. Entonces digo, bueno, pues dame todos y ya busco cuál es y compruebo si bueno, perdón, esto es que me estaba adelantando, compruebo que está el proveedor y lo deserializo, ¿no? Pues un poco aquí lo mismo que también lo podríamos desacoplar un poquito, lo decía, el password, personal comment, diff ID, ¿no? Pues esta deserialización es muy sencillita, no guardamos nada, por lo cual este repository está implementado a medias, ¿no? Solo tiene el get, pero bueno, no nos hace falta más. Y aquí, por ejemplo, cuando lo utilizamos, lo que hace es comprobar que sea igual el password que lo ha pasado con el password del provider si ha sido encontrado, ¿no? Pues aquí un safe operator en Ruby, sin más. Si en tu lenguaje lo tienes bien y si no, pues oye, es un poquito más engorroso, un if más y a cascarla. Y bueno, no sé qué más contar, ¿vale? Que sigamos subiendo. Pum, 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 pues decimos, pues los errores, pues nada, aquí simplemente lo tengo como un saco aquí, ¿no? Que podríamos ir refinando un poquito más para diferenciar, pero bueno, lo que hace es, en este caso, gestionar errores respecto a las facturas y se le enchufa el mensaje cuando hay un error como veíamos antes, en la validación, ¿no? La validación por aquí, pues eso. O si nos viene incluso desde Quentica, también se lanzaba a nivel de integración. Vale, ¿qué más por aquí tenemos? Pues ya temas de infraestructura. Aquí en temas de infraestructura es donde típicamente dejamos las cosas tequimolonas, ¿no? Dices, pues una integración con Redis, pues o no sé qué, o yo qué sé, cualquier movida que se te pueda ocurrir, ¿no? Pero bueno, digamos las cosas más de técnicas de bajo nivel, ¿no? Nosotros en este caso tenemos en el app.rb la parte de framework web, y en la infraestructura es eso, que es lo que estamos utilizando por debajo, ¿no? Como veíamos en la factoría, al Quentic Client le enchufábamos el HTTP Client, ¿no? Y al final, eso, lo que hacemos aquí, que sean instancias únicas, tal, pues eso. Pues vamos a ver primero el Quentica Client. El Quentica Client queda muy, muy finito. Y este, por ejemplo, sí que tiene, es lo que decía, ¿no? En este caso sí que lo había dejado sobre todo para que los test no me costara, porque al final solo tiene esta implementación por el momento y no tiene sentido que tenga otra. Este sí que tiene
el parámetro opcional, ¿no? Si no se recibe el client, nos funciona igual, pillando el token de entorno. Pero bueno, aquí también lo tengo sacado aquí fuera para hacerlo un poquito explícito. Por si un día me diera por cambiar la implementación del HTTP client con que tuviera esto, perdón, las peticiones post y get, pues me valdría, ¿no? Y os ver muy sencillo, paso de hacer ningún tipo de mapeo ya a nivel del repository, que luego podría ser un mapper más adelante, se hace ahí lo que toque hacer, ¿no? De lo que me devuelve el cliente este, pero bueno, lo tengo un poco tapado, ¿no? Lo que hago aquí, en vez de utilizar por ejemplo, en el repository este, que es sencillote, ¿no? En vez de hacer una petición aquí y tal, un poco, pues lo que hago es intentar darle semántica al Quentica Client. Como quien dice, estoy haciendo una mini librería por encima del API de Quentica, solo de las cosas que necesito, por supuesto. Quentica tiene mucho más que esto, pero lo que intento es darle contexto, ¿no? Pues que solo haga una cosa, ¿no? Bueno, esta ya hace dos, ¿no? Como decíamos, que una es serializar y deserializar y otra dame algo de, o sea, dame elementos o pon elementos en una colección o cosas así, pero bueno, aquí lo que intento es separar un poquito de responsabilidades y darle semántica a la librería que estoy utilizando, ¿no? Y no sé, a mí son una práctica que me parece que está guay, porque con el paso del tiempo, joder, yo creo que es bastante más fácil acordarte de estas mierdas, ¿no? Que no tener todo esto mezclado, ¿no? Y aparte, pues bueno, tienes cosas que no tienen mucho significado para ti, pues imagínate incluso que cambian esta URL por, yo qué sé, la siguiente versión, no sé, o sea, lo que pasa es que minimizas un poco los impactos, ¿no? Y aparte, incluso, eso de decir, pues mira, aquí tengo un Quentica Client que utiliza HTTP, pero imagínate que se ponen en plan guayones los de Quentica y me hacen el GraphQL, ¿no? Que es lo guay. O JSON RPC si te quedas a mitad camino. Porque a mí JSON RPC me mola bastante, la verdad. Pero bueno, ¿no? Pues como lo que me mola ahora es GraphQL por ahí, que la peña se está flipando, pues ¿qué tendría que hacer aquí? Pum, modificar todos estos códigos y tal, lo cual es un poco mierda, ¿no? O sea, es mejor igual tenerlo en sitios un poquito más controlados, meter una indirección, pero una indirección con semántica, no una indirección, joder, que tiene que significar cosas, que si no es mejor dejar la duplicidad, está claro. Pero bueno, en este caso está hiper claro. Y ya lo que ya me falta por enseñar aquí de código de producción es el HTTP Client, que es muy guay, ¿verdad? Yo es que ya casi no sé ni lo que hace esto. Imagínate esto ya tenerlo repartido en tu código de verdad, ¿no? Dice, pues bueno, tú me haces un get, bueno, yo me lo creo que me lo haces. Tú me haces un post, yo me lo creo también, lo tengo testeado y entonces, pues vale, guay, funciona. Y en el momento que deje de funcionar, mírale por qué deja de funcionar y es eso, ¿eh? Ver si me cambian alguna cosa a qué nivel, tal, lo tengo testeado a niveles diferentes y ya está, ¿no? Pues el rollo. A mí personalmente este tipo de cosas, pues es decir, no me cabe mucho en la cabeza, ¿no? Es un lenguaje de dominio muy de bajo nivel, hablando de HTTP, tal, y yo esto no lo quiero mezclado en mi código. O sea, esto ya, si antes hablaba de darle un poquito de semántica a la integración con Quentica, ya no te digo ya de andar haciendo peticiones, ¿no? A mí personalmente cuando ves esto mezclado con lógica de dominio, ¿no? Tú imagínate que se hiciera esta la petición directamente en, yo qué sé, en esta que es sencillo, tal, búscame por proveedor. Yo posiblemente, no sé, tiraría el portátil volando otra vez y igual ya no se recupera de esa. No, en serio, bueno, es una buena oportunidad de ponerse a refactorizar cuando ves estas mierditas por ahí repartidas en el código, ¿no? Intentar tenerlas solo en un sitio es bastante más guay. Y con eso ya está. No sé, pensaba que iba a ser un poquito más corto, pero bueno, al final tengo un poquito de palique más del que esperaba. Y nada, no sé, yo creo que por el momento vale. Nos vemos en el siguiente, supongo que enseñando un poquito más los test y estas cositas, porque esto no sale de la nada, esto está pues todo con... Bueno, se ha ido desarrollando con TDD, BDD, estas cositas, pero bueno, lo hablamos otro ratito, espero que en un vídeo más corto porque estoy con la boca seca man total.
Pues hala, hasta la siguiente.